Muy bien, continuamos en ¿Quién tiene la razón? Y les hacíamos esa pregunta. Bueno, ya José Ugar nos dijo que lo que se viene es fuertísimo. El acuerdo de colaboración nos lo han explicado hoy día los procuradores. La gente podrá pitear lo que quiera, podrá decir lo que quiera, pero es un buen acuerdo. Es un buen acuerdo porque nos está permitiendo recuperar parte del dinero. Odebrecht se queda trabajando en el Perú aunque nos dé cólera porque tenemos que seguir cobrándole. Y además tenemos un montón de información que tiene que... El 8 de enero, 10 de enero, 11 de enero. El 14 y el 18 empiezan las interrogatorias. Entre el 14 y el 18 empiezan las interrogatorias. O sea, a mediados de Para mes. fines de mes debemos tener la información ya por lo menos fluyendo informalmente, pero ya se va a saber de qué calibre vienen los misiles. Antes de preguntarle a Pedro sobre qué tipo de reacción puede haber, generar eso en los, no le voy a decir los acusados, sino los aterrados, pues, del nuevo término, ¿qué tipo de información vamos a recibir? Bueno, por lo que se sabe hasta este momento vendrían datos sobre sobornos pagados a políticos, no necesariamente los que hemos visto en la vitrina, confirmación de hechos importantes vinculados a expresidentes, preguntas que no se hicieron en la primera ronda y porque hubo toda esta discrepancia. Recuerda que ha habido esta acusación de que uno de los fiscales que hoy día está del lado de Chávarri intentó bloquear las preguntas para el expresidente García. Parece que finalmente, como ya se ha firmado el acuerdo con los brasileros van a estar mucho más relajados y dispuestos a entregar información que en la primera ronda cuando no estaba claro qué iba a pasar con Odebrecht en el Perú. Además explicaron los procuradores que buena parte de esa información se podía caer si no existía este acuerdo que la ratificaba. Es decir, Odebrecht en cualquier momento podía retirar sus declaraciones sobre lo que ya han venido trabajando y ni siquiera esa información se iba a poder usar. Yo lo que percibo es una crítica demagógica a aquellos que sostienen que este acuerdo está mal hecho y que es favorable para Odebrecht. Lo fácil es la demagogia, decir que se vayan todos los brasileros, paren todas las obras y que empiece a ocurrir lo que empezó a ocurrir. 450 empresas proveedoras quebraron, decenas de miles de peruanos se fueron a la calle, miles de millones de dólares se perdieron el año pasado. Aquí el balance, y eso lo hemos venido sosteniendo desde un comienzo, muy complicado para quien esté en el poder, es el balance entre la impunidad, decir que la población perciba que uno le está dando carta blanca a los corruptos, pero por otro lado está el balance del desarrollo, el de continuar con las obras de infraestructura, que no se paralice el país, que no se pierdan estas cantidades de empleos y se incremente la pobreza. ¿Cómo empezar a resolver eso? Bueno, el decreto de urgencia lo hizo muy mal, paralizó, precisamente consiguió el objetivo que decía, pretendía pelear. Luego la ley que ha venido a continuación ha tratado con los fideicomisos de resolver el problema y me parece que este procurador por fin, después de una primera cifra que resultaba un poco disparatada, técnicamente asesorado, ha logrado llegar a una fórmula que me parece a mí absolutamente razonable. Ha dicho hoy día el procurador con una claridad meridiana que el acuerdo es secreto, que solo lo deben saber los fiscales y que Chávarri se puede parar de cabeza o hacer un escándalo y no le van a decir de qué se trata. Ni a él ni a Vizcarra. O sea, si Vizcarra preguntara, la respuesta sería la misma. No, señor, usted no tiene derecho a saber. Hay demasiada gente asustada, Pedro. Bueno, hay un caso muy notorio. Que no sabe dónde esconderse. Se le agotaron las embajadas. ¿No? Pero bueno, acá el tema es el siguiente, ¿no? Después de la caída de la dictadura de Fujimori y Montesinos, creímos que el tema de la corrupción se había enfrentado, que se iba a reformar el país y este escándalo de Odebrecht nos ha vuelto a la triste realidad, que simplemente hubo un espacio y nuevamente reapareció la corrupción. Respiramos hondo para seguir, bueno, digamos, ¿no? Entonces, es ahora o nunca, en donde tenemos efectivamente que luchar contra la impunidad. Y si tienen que ir a prisión expresidentes, exministros o funcionarios del más alto nivel que han delinquido, así debe ser. Y no solamente de la clase política, también deben haber algunos asustados de la clase empresarial, por supuesto. Porque los sobornos, ¿de dónde han salido? Los acuerdos para que esas obras se ejecuten y se lleven adelante eran producto también de consorcios, acuerdos a nivel empresarial. Entonces, esta es una oportunidad que tienen los fiscales y los jueces para consolidar la democracia en el Perú. Esa es la realidad. El poder para regenerar el sistema democrático no lo tienen los políticos en este momento.
lo tienen ese puñado de fiscales y jueces que en sus manos tienen la decisión si vamos a cambiar el país o si vamos a continuar en este ciclo de impunidad y de corrupción. Por eso es importante entender, José, que es un acuerdo en el que se mide costo-beneficio y el beneficio no necesariamente es monetario, no siempre debe ser medible en billetes. Por mí, que Odebrecht se quede con su plata, se vaya sin su plata. Lo que importa es saber quiénes nos robaron. Como digo yo, quiero saber quiénes son nuestros ladrones. Hay distintas opciones según los modelos. Si uno mira el sistema americano, por ejemplo, y los acuerdos que han firmado por estos miles de millones de dólares, el sistema norteamericano normalmente privilegia la reparación económica antes que la verdad. Por eso en el plea bargaining, esta capacidad que tienen los fiscales de negociar, negocian la verdad. Ellos pueden cambiar una violación con agravantes y convertirla en un delito contra el pudor, que es una cosa totalmente distinta, a cambio de decir, hemos resuelto este caso y mejorar su estadística. Yo creo que en el caso del Perú la opción es totalmente distinta. Bueno, además en Estados Unidos no hubo obras. Usaron su sistema financiero, que es distinto. Para el caso en general. Pero en el sistema funciona con esa lógica. Sí, claro, lo vemos en las películas todos los días. En el caso nuestro, primero, no ha habido aquí una traducción de negociación. Cuando se dio la ley de colaboración eficaz para el caso Fujimori y Montesinos, hubo quienes se rasgaron las vestiduras diciendo, ¿cómo vamos a negociar con delincuentes? Esto es inmoral. Y nosotros sosteníamos de la Procuraduría, lo inmoral es la impunidad. Y yo sí creo que en el orden de prioridades que el Perú debería perseguir, primero está la ruptura de impunidad, saber qué ha pasado, quiénes son los autores y después recuperemos lo posible. No, y sancionar, ¿no? Por supuesto, eso implica sanciones. Pero y además impedir que ese funcionario corrupto vuelva a un lugar donde pueda seguir robando. Si no lo identificas, no vas a saber. No vas a saber. Y ahí es donde hay que afinar bien el análisis, porque me parece que por mucho tiempo hemos creído que condenando gente, enviándolos a la prisión, el sistema se va a regenerar por sí mismo. Y yo creo que hemos llegado a un punto en el que está claro que esta no es una pelea entre buenos y malos y que podemos enviar a prisión a todos los responsables, pero al día siguiente tendremos otros haciendo fila para ocupar ese lugar. Hoy hablamos de sistemas operativos de corrupción. Es un problema estructural y por lo tanto los jueces y los fiscales deben cumplir su objetivo, que es romper la impunidad, establecer responsabilidades y castigar, pero a la clase política, al liderazgo político, en este caso al presidente y al gobierno que él dirige, le corresponde precisamente empezar a reformar esas estructuras. Por eso a mí me parece, es la primera vez que vemos en una propuesta de gobierno las reformas estructurales como una política anticorrupción. Antes se ha pensado que era cuestión de tener una zarina o un zar o un Superman que vaya a luchar contra los corruptos. Que nunca sirvió para nada. Que tampoco funcionó porque no se dio, pero así se hubiera dado, con agentes muy empoderados, sin reformar la política, el sistema judicial, el sistema de compras de inversión pública en este país, va a ser bien difícil que podamos cambiar la situación en el corto plazo. Pero por lo menos ahora sí se sabe, y se va a saber además con esta información, que el que mete la mano donde no debe se puede ir preso. Porque la cantidad de gente que no imaginábamos que podía irse presa, se va a ir presa, ¿no? Bueno, ese mensaje yo recuerdo que sorprendió mucho allá por el año 2000, a fines del 2000, cuando vimos a un poderoso abogado que en esos tiempos era intocable, irse enmarrocado a prisión días antes de Navidad. Y después empezaron a hacer cola todos los que se sentían amenazados porque la ley de colaboración les quitó ese manto de impunidad. Después ya vino el gobierno de García, que empezó el desmontaje de la Procuraduría y otra vez volvimos a las viejas reglas de la impunidad. Por ahí apareció el procurador Arbizu, que recuperó algunas banderas, volvió a reforzar el trabajo desde el Estado, pero después otra vez hubo un decaimiento hasta esta primavera que estamos viendo, en la que fiscales y jueces están convirtiéndose en la reserva moral del país. Eso creo que es claro, ¿no? Pero para eso se necesita no solo un cambio, porque se puede seguir robando, pero hay muchos de estos robos que permitió el sistema. Tranquilamente vimos pasar, todo el mundo vio pasar adendas por sus narices, todo el mundo, hay gente que el periodismo denunció más de una vez, los fiscales no hicieron absolutamente nada. El Poder Judicial, que ha tomado la batuta ahora, tiene que seguir chambeando como ha estado trabajando para que no se repita, porque si no, bueno, ladrones va a haber siempre. Pero ¿no? hemos visto además el caso vergonzoso del vocal Inostroza, la dificultad que han tenido los vocales de la Corte Suprema para administrar justicia
con uno de sus pares. Y esto es realmente inaceptable. ¿Por qué el fiscal de la Nación no pidió la detención preventiva de Inostroza? Porque cierto es que tiene la protección del antejuicio, pero el fiscal de la Nación o cualquier fiscal podía pedir y que el Poder Judicial trasladara ese requerimiento al Parlamento, y no se hizo. Esa tibieza no la puede mantener el Poder Judicial. Y la designación del magistrado Walde como jefe de la OCMA no es precisamente un buen mensaje. Entonces, hay mucho por chambear. Hay todavía gestos y actos que deben preocuparnos. Y acá, esta elección también del presidente del Poder Judicial, con un número de abstenciones que no recuerdo yo ha ocurrido en elecciones anteriores. Absolutamente, que lo dejan absolutamente legitimado. Ahora, que todavía se mantengan en el cargo fiscales supremos que el país entero ha escuchado usando un código mafioso de los libritos. ¿Cómo puede ser posible eso? Entonces, acá, esto recién comienza. Y esos fiscales y jueces deben ser conscientes que esos actos serán evaluados posteriormente. Y no pueden desconocer tampoco el mandato popular. El pronunciamiento del pueblo en el referéndum ha sido contundente. La gente está, en este sentido, comprometida con ese liderazgo que asumió el presidente Vizcarra para enfrentar a la corrupción. Parece que los mejores presidentes son los que no elegimos, ¿no? Sí. Alguien me decía, no deberíamos elegir, deberíamos sortear. Ahora, pero ahí aprovecho la presencia de José para preguntarle, si regresamos al año 2000, 2001, uno tenía esa esperanza de que ya, la corrupción se acabó, se fueron presos personas inimaginables, se hizo un trabajo de lucha anticorrupción. Está tu libro, Caiga quien caiga, que lo cuenta toda la historia completita para quien no tuvo la oportunidad de seguirla en detalle. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué tendría que pasar esta vez distinto para no terminar de nuevo lamentándonos de los mismos hechos? Todo tendría que ser distinto. Primero, aprender las lecciones. Yo soy casi obsesivamente recurrente en recordarle al país que en la primavera maravillosa de 8 meses que tuvimos con Paniagua, él creó la Iniciativa Nacional Anticorrupción, que fue una comisión plural, que eran 17, 18 personas, que hizo un diagnóstico para tratar de entender qué nos pasó durante la década de Fujimori. Y ahí surgieron una serie de recomendaciones sumamente interesantes e importantes que apuntaban a resolver algunos de los problemas que hoy día todavía nos aquejan. Eso se entregó en una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno al presidente Toledo y le encarpetó. Hoy sabemos que tenía 20 millones de razones para hacerlo. Pero si Toledo hubiera tomado el diagnóstico de la INA y hubiera puesto en marcha las reformas que ahí estaban planteadas, esto no hubiera vuelto a ocurrir. En materia anticorrupción, los estudiosos sostienen que hay un fenómeno que ocurre con relativa frecuencia. Es que después que en la historia han habido procesos anticorrupción vigorosos, y yo creo que el caso Fujimori y Montesinos lo fue, o sea, más de 2.500 personas investigadas en centenares de procesos penales. Hoy día es un caso de estudio. Uno va a la Universidad de Harvard y está el caso peruano como un caso de estudio. Además, recordemos que la potencia que tenía en la imagen, porque acá estamos hablando de audios, de delaciones, y todos seguimos el proceso así un poco así. En esa época era, el video, el cerro de billetes era muy fuerte, ¿no? Los estudiosos dicen que cuando no se aprenden esas lecciones que surgen de un proceso como este, se genera un fenómeno que han llamado recorrupción. Y el fenómeno de recorrupción, es decir, es un volantín con 3 vueltas hacia atrás, muchas veces es peor que el fenómeno que originalmente se enfrentó. No creo que es el caso del Perú. La corrupción que estamos viendo hoy día tiene una diferencia sustancial con la de Fujimori y Montesinos. Esa era centralizada, organizada, con un mandato vertical. La que tenemos hoy es una corrupción desordenada,
con grupos de distinto calibre, Álvarez en Chimbote, Orellana con el tráfico de tierras, estos jueces y delincuentes en el Callao, los de Lavajato por otro lado, pero no había una estructura de redes funcionando bajo un comando unificado, digamos, central, como fue el caso de Fujimori y Montesinos. Entonces, yo creo que no se hizo mucho por mejorar, y la prueba es que todos los gobiernos que sucedieron a Fujimori tuvieron escándalo de corrupción. Hay que recordar a Toledo con Almeida, que se fue preso a los pocos meses que llegó Toledo a prisión. El gabinete del Castillo cae completo cuando se les descubre yendo a un hotel a alguno de los ministros a negociar con un empresario dominicano que representaba intereses mexicanos. En el caso de Humala, el primer vicepresidente de la República no había pasado ni un mes y fue descubierto en una conversación impropia con un grupo económico para arreglar el problema de un ingenio azucarero. Y después Kuczynski, a menos de 60 días, tiene el escándalo Moreno. Entonces, esto no es problema de un partido. Es un problema social, estructural que tiene que ver con la clase política del país, y yo diría no solamente con la clase política. Coincido que el sector privado tiene que mirar también sus propios problemas. Ya empezaron a surgir algunas iniciativas muy interesantes como la que se ha presentado en CADE de Empresarios por la Integridad, pero esto desborda el señalamiento de individuos corruptos, y creo que si esta vez vamos a aprender esas lecciones, tenemos que empezar a mirar más allá del acto específico corrupto para ver qué sistema, qué estructura, qué lógica, qué redes están operando detrás de eso, que no es otra cosa que una expresión purulenta de una realidad de descomposición mucho más profunda. De acuerdo. Pero no todo se hace con leyes y reformas. Acá lo que se requiere también es una participación ciudadana. O sea, Yesenia Ponce, el general Donaire no han llegado digitados al Congreso, han llegado mediante el voto popular. Entonces, la reforma también implica una democratización de los partidos, una alternancia en el ejercicio del poder. ¿Cuáles son nuestros jóvenes parlamentarios, nuestros jóvenes dirigentes de cincuentones? Tú encuentras parlamentarios de 26 años, de 28. No hay eso en el Perú. Además, en la izquierda están, ¿no? Sí, pero mínimo, mínimo, sí, ¿no? Si no Entonces, llegarán ni al 10%. si no hay una participación nueva, si no hay sangre nueva que periódicamente acceda a la función pública, ya sea parlamentaria, edilicia, si los partidos políticos son controlados por caciques, si tienen a un presidente que controla el partido desde la década del 80 y que no suelta el timón, no va a ser posible una reforma. Solamente será posible ese cambio legislativo, esa gran reforma, si la gente decide participar y ejercer sus derechos. Pero es muy fácil adoptar la figura del francotirador, pero una cosa es entrar al terreno de juego y dar la batalla. Y en ese sentido, son los jóvenes los que representan el futuro del país, los llamados a participar en política. El abandono de la política es el costo más alto para el país. Y es curioso. Los asuntos más importantes se deciden en el gobierno, en el parlamento, en el poder judicial, y no podemos seguir abandonando la función pública, porque todos los espacios vacíos en política se llenan. Y claro, si no hay buena oferta se llenan de la peor forma. Ahora, es una chambona. Mi respeto para los que se han atrevido. Pero también es esta una magnífica oportunidad para garantizar la carrera pública, para que los partidos que ahora reciben financiamiento para capacitar, yo no sé qué puede capacitar Fuerza Popular, por ejemplo, ¿no? Recibe financiamiento público, lo que se debería es, desde los colegios, desde las universidades, fomentar el respeto de la legalidad, una cultura democrática, una conciencia constitucional. ¿Cómo puede ser posible que tengamos un parlamento que no acate las sentencias? Hemos llegado a un extremo en donde los escándalos nos hacen olvidar los principios que sustentan al sistema democrático. Equilibrio entre los poderes del Estado, la Constitución como freno al exceso del poder.
Y eso forma parte de la educación, de la vigencia en el tiempo de una democracia. Sí, y se tilda a Vizcarra de dictador cuando creo que es el único que está acatando las reglas de juego. Y además... O uno de los pocos que trata de ceñirse a lo que le ha tocado respetando las reglas de juego. Hasta ahora no hay cuestionamiento respecto a su conducta democrática. Y ahí quería aprovechar para cerrar un comentario breve, porque ¿qué está pasando con los abogados en este caso? Porque hay que decir con sinceridad que el imputado nos puede parecer el peor del mundo, pero toda persona tiene derecho a la defensa y que esta defensa se haga en las condiciones apropiadas. Yo no sé, no soy especialista en el caso, pero ya pareciera que efectivamente el caso de la señora Loza, con respecto a la señora Fujimori, ya está complicando demasiado el asunto. ¿Hay razones para llegar hasta ahí? Es decir, se está haciendo un uso de pronto un poco abusivo de la restricción de defensa, o el fiscal Pérez tiene razones para técnicamente hablando, el ejercicio de la abogacía no puede convertirse en un manto de impunidad. El abogado tiene efectivamente garantizado el ejercicio de su profesión siempre y cuando no cruce una línea. Está claro, ¿no? Y lo mismo se le aplica a un juez o cualquier otro profesional del derecho. Hay que recordar qué pasó con Baltasar Garzón cuando era juez y se le abrieron 3 procesos porque había dispuesto escuchas de los abogados, etcétera. No podía hacerlo. Y él demostró en uno de los casos que efectivamente le había puesto escuchas a un abogado porque ese abogado estaba yendo a las entrevistas con su cliente y se había convertido en un cómplice, era un vehículo para poder posibilitar la comisión de otros delitos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo no conozco el detalle, escuchaba en la mañana en el programa de ustedes a la doctora Loza decir que la están aniquilando profesionalmente, que ya no va a poder hablar con sus clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo indica que en los allanamientos se han encontrado elementos que evidenciarían que lo que dijo un informante señalando que los abogados los habían inducido a mentir o presionado para mentir, no sé cuál es exactamente el término que utilizó, a los fiscales los lleva a pensar que efectivamente se han excedido en el ejercicio de su profesión. En todo caso, es sintomático que el Colegio de Abogados hasta el momento no haya dicho nada. Ni una palabra. ¿No? Y eso parecería darle la razón a los fiscales. Es complejo porque no es usual. Exacto. No es usual que un abogado se vea comprometido como imputado. Y claro, si a la vez es abogado, pero también entra en la condición de imputado, ya su situación además es un caso complejo profesional es insostenible. Porque hay tanta gente involucrada, en el caso de Keiko Fujimori, tanta gente involucrada que, claro, a la hora que se defienden unos, tu defensa a veces dependerá de que al otro no le vaya tan bien, pues, bueno, ¿no? Pensemos en la historia de los abogados democráticos, ¿no? Crespo y compañía. Exacto. No solamente fueron imputados, fueron condenados, pasaron años en prisión porque era evidente que la Asociación de Abogados Democráticos se había convertido en un brazo del partido ilegal de este grupo terrorista que fue Sendero Luminoso. ¿Victimiza a Keiko Fujimori? A ver, todo esto que estamos viendo es consecuencia de las decisiones que adoptó la señora Fujimori. Desde el momento que ella decidió forzar la renuncia del presidente Kuczynski, sacar del Parlamento a su hermano acusándolo de corrupción, elementos que sirvieron para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dejara sin efecto el indulto que dio Pedro Pablo Kuczynski al exdictador. Todo esto es una suma. Acá no son los adversarios políticos, no es el odio, no es la venganza. No, son colaboradores de su partido, congresistas del núcleo duro de Fuerza Popular, los que han ido cantando, como se dice, a los fiscales y jueces lo que era el manejo de Fuerza Popular. ¿De acuerdo? Entonces, acá no es que el fiscal José Domingo Pérez o el juez Concepción Carguancho han inventado, ¿no? Acá también debemos ser objetivos en el análisis. Cuando el señor Reategui va y cuenta a la justicia de lo acontecido, se trata de un enemigo de Keiko Fujimori. Entonces, todos estos son elementos de juicio que han ido formando un criterio en el fiscal y en los jueces. Y no hay que olvidar que ellos manejan información reservada, que aún no conocemos. Aún no conocemos. Entonces, ahora, para tomar una decisión como la que se ha tomado, tienes que tener
Me imagino respaldo, que tienes que tener un naturalmente. respaldo fuerte, Evidentemente, pero no se puede utilizar como un mantra, es decir, los partidos políticos no pueden ser criminalizados. Ya, Y el Harry Batasuna, en el caso de los etarras, el caso propio del Partido Comunista Sendero Luminoso aquí, ¿acaso no eran supuestamente partidos políticos que terminaron convirtiéndose en asociaciones No, y vemos criminales? países en los cuales por financiamiento ilegal los dirigentes van a la cárcel. Están yendo a la cárcel. Y con los abogados creo que ocurre exactamente lo mismo. No basta ser abogado para decir yo soy intocable, el ejercicio sacrosanto de la defensa. No. Si el abogado cruza la línea y se convierte en un cómplice, un coautor, con toda legitimidad Ahora, del Bueno, estamos sistema- viendo el caso del abogado de Trump, Ahora, Por el ejemplo, presidente de los Estados Unidos. ahora tiene que probar Pérez que la señora Loza cruzó esa línea. Porque evidentemente, y probablemente Sin el ninguna reclamo de ella respecto de la proporcionalidad, eso habría que verlo. Yo no conozco el expediente en detalle. Pero lo que no me parece es que salten algunos inmediatamente con un resorte a decir, no, a los abogados no los pueden tocar porque esto es una restricción al derecho de la defensa. No. No a priori. De No a ninguna priori. manera, Lo que pasa no. es que me imagino que ya meterte con el abogado implica tener muy claro hacia dónde vas, ¿no? No puedes hacerlo sobre la ¿Y qué ha una hecho base. ese abogado? ¿Y qué ha hecho ese abogado? Definitivamente. Bueno, antes de despedirnos, yo quiero recomendar 2 libros, porque siempre recomiendo, así que ya tenemos las portadas, ¿sí? A ver, ahí los tienen. Muchas gracias. José Ugaz, caiga quien caiga, y Pedro Cateriano, el caso García. Yo soy la que impulsa que se regalen libros por Navidad. Así que si usted no los ha comprado, no los tiene todavía, o sabe de alguien que no los tiene, de verdad, regálenlos. Yo, José Ugaz, me lo leí de arriba abajo, le he prometido a Pedro que va a leer el suyo, porque le digo, no me da flojera por el Yo lo he autor, leído sino me da en una flojera por el velocidad personaje. muy buena. Gracias. Así que nada, señores, espero que pasen unas lindísimas fiestas. Espero que Igualmente. sus libros se vendan y los disfrute cada vez más gente, porque son 2 excelentes libros. Y Muchas gracias. Felices que fiestas. la pasen súper bien. Gracias por el análisis, ha sido muy esclarecedor. Y gracias a ustedes en casa por escucharnos, como siempre. Muy buenas noches.